El tema de esta predicación es advertencia para los indiferentes. Advertencia para los indiferentes. El evangelio significa buenas noticias. Es lo que significa el evangelio. ¿Buenas qué, hermanos? Buenas noticias. Y las buenas noticias comienzan con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esas buenas noticias también conllevan malas noticias. Porque detrás de no aceptar el mensaje del evangelio, según la Biblia, el hombre vivirá el juicio del Dios eterno. Encontramos nosotros a lo largo de la Biblia diferentes tipos de advertencias que Dios viene haciendo. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis encontramos un sinnúmero de advertencias. Hoy Dios quiere hablarnos a nosotros a través de este pasaje que está registrado en el Evangelio de Lucas, después de que Jesús envía a sus 70 discípulos para predicar el Evangelio, porque eso es lo que inicia el versículo 1 del capítulo 10, ese es el contexto. Jesús manda a 70 y los manda a predicar, y en ese contexto Jesús escribe estas palabras o las pronuncia para que hoy las revisemos como iglesia. Génesis capítulo 2 versículo 16, dejo un apartado ahí, vamos a ir a un poco de introducción. Regularmente a la gente le gusta mucho escuchar acerca del amor de Dios. A la gente les gusta escuchar de que un día estará en el cielo, y es un mensaje que todos abrazan y aplauden. Sin embargo, encontramos en la Biblia un mensaje de advertencia que aquel que rechaza las buenas noticias del evangelio no estará en la presencia del eterno Dios. Encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 16 la primera advertencia que Dios le hace al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué, hermanos? Dios le advirtió al hombre que si él comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, él moriría. Esa es la primera advertencia. Y siempre Dios nos advierte antes de que sucedan las cosas. Eso es gracia de Dios, porque siempre Dios nos advierte usando personas, su palabra, para que nosotros tengamos en cuenta el mensaje de su palabra. Dios le dice aquí a Adán de que podía comer de cualquier árbol, pero cuando él cometiera y desobedeciera, él advirtió que a partir de ese momento él moriría. No solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Así inicia la vida del hombre en esta tierra, con una advertencia, y también termina con una advertencia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 nos habla de las últimas palabras registradas en la Biblia, un mensaje de Dios para el hombre, para sus hijos, para la iglesia, y que nos habla de una advertencia. La primera advertencia que encontramos en el Génesis es que detrás de la desobediencia habría muerte espiritual y muerte física. Y la última advertencia que Dios registra en su palabra en Apocalipsis 22, 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia aquí nos habla de una advertencia para aquellos que sus nombres no estén registrados en el libro de la vida. No serán parte del cielo, serán parte de un juicio. Y esto es profundo, hermanos, porque hoy Dios quiere advertirnos a nosotros de que en su palabra encontramos cualquier cantidad de advertencias para nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 19: si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad.
comienza con una advertencia y termina con una advertencia que el hombre que no esté registrado en ese libro será excluido del cielo. Dios en esta hora quiere hablarnos a través de este pasaje que vamos a leer de lo importante que son las advertencias de Dios. Génesis, volvamos una vez más a Génesis capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver algunas advertencias que Dios hizo al hombre y que el hombre tristemente no quiso escuchar. Génesis capítulo 6, versículo 7. Y encontramos aquí a la generación de Noé, una generación la cual vivió con un incremento de maldad. Dice Génesis 6, 7, y dijo Jehová: raré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos, ¿qué, hermano? Hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda esta advertencia? ¿Y por qué Dios en este momento decide quitar a la gente del mundo? La maldad había incrementado, y de esa generación de Noé solamente 8 personas lograron sobrevivir. Aquellos que tuvieron temor de Dios y se mantuvieron hasta el final cerca de Dios. 8 personas. Vamos a ver en Proverbios capítulo 1 versículo 23, otra advertencia que encontramos de parte de Dios a través de las palabras de Salomón. Proverbios capítulo 1 versículo 23. Todos buscamos y deseamos ser sabios en el Señor. Usted me alcanza, Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La palabra importante aquí dice: volveos a mi reprensión. ¿Sabe que Dios al hijo que ama lo disciplina? Y a través de la disciplina Dios nos enseña y nos corrige muchas cosas. Y Dios dice aquí: volveos a mi reprensión. Vuélvanse, le habla a su pueblo a que regrese y acepte la disciplina que Dios quiere darle, porque son hijos de Dios. Y promete derramar de su espíritu. Muchas de las veces la sabiduría de Dios viene a nuestras vidas a través de un trato de Dios. Versículo 24. Por cuanto llamé, ¿y qué dice? Y no quisiste. ¿Sabe que Dios siempre nos habla? Y es el hombre el que no quiere escuchar la voz de Dios. Siempre Dios nos habla y está interesado de hablarnos, como esta mañana, pero el hombre decide no escuchar la voz de Dios por diferentes razones. Extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo. Dios está interesado en darle consejo a su iglesia, de hablarnos constantemente. Y aquí Proverbios nos habla de que desecharon el consejo. Si alguien está interesado en que nuestras vidas caminen bien en esta tierra, es Dios. Amén. Sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. ¿Sabe que Dios no nos prohíbe? A veces la gente dice que Dios nos prohíbe las cosas, por eso no le gusta a la gente estar caminando con Dios. Y no es de que Dios nos prohíba, sino que Dios nos advierte que detrás de una decisión hay consecuencias. Amén. Y Proverbios dice: y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú no atiendes la advertencia de Dios, después de que vengan las consecuencias de tus decisiones fuera de la voluntad de Dios, Dios dice: yo no estaré cerca de ti. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Y estas palabras son profundas porque son directas, hermanos. Cada vez que Dios nos advierte en una área para prevenirnos dolor y sufrimiento, y nosotros hacemos caso omiso a ese mensaje de advertencia, dice que llegará como torbellino las consecuencias. Cuando menos te imaginas, vendrá el resultado de decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios dice:
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice Dios? Y no responderé. Versículo 28 de Proverbios 1. Amén. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice? Y no responderé. Usted ha visto personas que se encuentran en tribulación, en pruebas difíciles, y de repente dicen: le he pedido a Dios y no me ha escuchado. Me siento solo. Y todo ese resultado, hermanos, porque no se atendió la advertencia de Dios. Con eso en mente, vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 12. Ya dijimos que el contexto de este pasaje es cuando Jesús envía a predicar a los 70 y les dice que vayan y prediquen en todas las ciudades. Ellos regresan después de un tiempo de ir a predicar como misioneros. Los 70 regresan con Jesús, y es aquí donde Jesús tiene una plática con ellos. Y dice el versículo 12: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma fue una ciudad que está registrada en el libro de Génesis, y Sodoma representa una ciudad donde el pecado creció a su máxima expresión. Sodoma fue destruida por fuego. Sodoma fue una ciudad la cual recibió el juicio de Dios. Pero aquí Jesús les dice unas palabras a sus discípulos y le habla acerca de que sería más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquí Jesús habla de 6 ciudades, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Las 3 del Antiguo Testamento fueron ciudades malas, con mucha maldad. Sus habitantes nunca quisieron saber nada de Dios. Pero Jesús dice que el castigo para estas personas sería más tolerable que el castigo para Sodoma. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 29. Un poquito adelante. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 29. Porque no es la primera vez que Jesús pronunció este mensaje de advertencia. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y aquí le está hablando a los religiosos judíos que pedían señal. Si yo sigo a Dios, que Dios me muestre una señal. Y Jesús les habló de la señal de Jonás para Nínive. ¿Sabe que Jonás representó para Nínive una advertencia de atender un mensaje de misericordia, de amor? Pero cuando ellos lo rechazaron, vino destrucción sobre esa ciudad de Nínive. Jesús entonces habla acerca de una advertencia para aquellos que fueron indiferentes hacia el mensaje que llevaron los 70. Al no escuchar el mensaje, Jesús les dice a ellos que no habría una segunda oportunidad. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Y por qué Dios es tan severo con sus advertencias? Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Por qué Dios es tan severo con este mensaje que está pronunciando en el Evangelio de Lucas? Y en cuanto a las advertencias que Él nos viene haciendo a nosotros con su palabra. Y la respuesta, hermanos, es de que como iglesia nosotros aquí donde estamos por los últimos años hemos sido bendecidos con mucha palabra de Dios. Amén. Es una bendición el poder tener una reunión como la que tenemos el día de hoy, alabar a Dios y sobre todo escuchar el mensaje de Dios. Es una bendición muy grande. Pero esa palabra que constantemente Dios nos da a nosotros nos hace más responsable del Evangelio de la gracia. Dice Hebreos 10:26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificios. ¿Por qué, hermanos? Por los pecados. Esto es muy importante para nosotros como iglesia en este lugar. Hemos sido bendecidos con mucha palabra por los últimos tiempos, los últimos años. Y la palabra de Dios nos habla que después de escuchar tantas cosas de Dios, el hombre y la mujer que deciden pecar voluntariamente ya no tienen una segunda oportunidad. Porque somos bendecidos de tanto mensaje, hermanos. Ya no queda más sacrificio, ya no existe otra oportunidad. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es juicio. Es una bendición tener el privilegio de reunirnos y escuchar palabra de Dios. Y Dios quiere que hagamos algo con esa palabra. No solamente que sepamos más de Dios, sino que esa palabra nos lleve a que nuestra vida cambie y que glorifique a Dios con cada una de nuestras acciones, hermanos. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En otras palabras, aquí el escritor de Hebreos habla de las consecuencias graves y mortales para aquellos que vivieron en el tiempo de Moisés y violaban la ley. Eran apedreados. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunde la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No hay una segunda oportunidad. ¿Por qué Dios quiere hoy que veamos este pasaje de Lucas? Porque Dios quiere que revisemos nuestras vidas y que no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Si hemos llegado aquí hasta este lugar por la misericordia de Dios, Dios quiere que no seamos indiferentes con el mensaje del Señor. Volvamos a Lucas capítulo 10, versículo 13. Lucas capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Son dos ciudades en el Nuevo Testamento muy cercanas a Cafarnaúm. Cafarnaúm fue una de las ciudades que más visitó Jesús. Cafarnaúm fue una de las ciudades junto con Corazín y Betsaida donde Jesús hizo muchos milagros, predicó muchas veces la palabra, la gente lo vio, la gente estuvo cerca, la gente escuchó. Y este ay que encontramos aquí es un ay de dolor. Un ay de dolor. Muchos de ustedes, de los jóvenes, han tenido la bendición de crecer en una familia cristiana. Quizás desde que nacieron les hablaron de Dios. Fueron creciendo y siguen teniendo en sus corazones el mensaje de sus padres en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia. Es una bendición muy grande. Cada vez que los padres depositan en los hijos la palabra de Dios, los hace más responsables con el mensaje del Evangelio. Estas dos ciudades de Corazín y de Betsaida recibieron mucho mensaje de Jesús, pero ellas decidieron no hacerle caso al mensaje de Jesús. Por eso están registradas aquí como una advertencia. Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo registra este momento de manera paralela, con un enfoque distinto. Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. En Betsaida y en Corazín hubieron muchos milagros de Jesús. La gente vio y escuchó muchas cosas de Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano? No se arrepintieron. Sería muy triste que cuando el paso del tiempo que estamos aquí en la iglesia, los que estamos aquí y escuchamos mensaje de Dios, nos quedáramos y no nos fuéramos con el Señor. Sería muy triste. Porque palabra ha habido, hermanos, de parte de Dios. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué significa, hermanos?
según la Biblia, el día que el hombre y la mujer que rechazó y fue indiferente al Evangelio de Cristo, en el infierno hay grados de castigos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Habría un momento para esas personas que fueron indiferentes con el mensaje de Jesús. Y esto no es para causar miedo en las personas, sino es una advertencia de Dios. Lo que hace Dios es advertirnos, confrontarnos con nuestra vida en esta tierra. Dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, registra la Biblia un momento sin precedentes donde el mismo Dios estará, y frente a él estarán todos aquellos que fueron indiferentes al mensaje del Evangelio, y no habrá lugar donde se escondan o donde se quieran esconder. No habrá lugar. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? Hasta ahí. ¿Cómo estaban, hermanos? De pie. No como está usted sentado esta mañana escuchando la palabra de Dios. Estará de pie. Y en ese momento, cada persona le entregará cuentas a Dios de las veces que escuchó el mensaje del Evangelio, las veces que escuchó y que estuvo expuesto al mensaje del Evangelio. Estará de pie, estará solo. Allí no estará mamá, ni papá, ni el tío, ni el pastor. Allí no habrá nadie. Este momento es único y es Dios con cada ser humano. Puedes creerlo o no puedes creerlo, pero eso no quita la realidad que un día el hombre estará entregando cuentas delante de Dios. Y entre más conocimiento tenemos de Dios, nos hace más responsable de las cosas de Dios. Me da mucho gusto cuando los padres vienen con sus hijos al templo, porque los padres, están procurando que sus hijos sean expuestos a la palabra y que esa palabra entre en sus corazones y los confronte con su realidad y vengan a Cristo. Porque uno de los medios de gracia que Dios estableció para que el hombre sea alcanzado en el Evangelio es que escuchen la palabra de Dios. Y eso es bueno, que los padres se esfuercen en traer a los hijos, porque sentados en la silla ellos escucharán el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios que estarán de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Me ayuda a leer? Por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Es decir, todo lo que hacemos está registrado en el libro de Dios. Hay un seguimiento de nuestras vidas todos los días, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y Dios nos advierte en esta hora, hermanos, que seremos juzgados no por lo que tenemos aquí en la tierra materialmente, o por lo que somos materialmente aquí en la tierra. No, por lo que hacemos. Por lo que hacemos. Y mayormente por lo que hacemos después de escuchar la palabra de Dios. Hay gente que dice: no creo, pastor. Estás en tu derecho de no creer, pero un día esta palabra vendrá y te confrontará cuando te encuentres frente a Dios. Por sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Ahí estarán, desde el primer hombre hasta el último, sin importar la época, el tiempo, la posición social. Los que aceptaron, los que negaron el mensaje de Cristo, los que rechazaron el mensaje de Jesús, estarán ahí, serán juzgados según sus obras. Se llama este juicio el juicio del trono blanco. Volvamos a Lucas capítulo 10 para continuar. Versículo 14. Por tanto, en el juicio, ¿en dónde?
En el juicio. Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Se recuerda el rey de Tiro, y cuando Isaías y Ezequiel hablan de Luzbel, del ángel caído, habla de que fue en Tiro y en Sidón donde él estuvo. Nos habla de una tierra o de un lugar demoníaco, pero dice la Biblia que será más tolerable el juicio para ellos que para vosotras. El que a vosotros oye, aquí Jesús habla con sus discípulos, el que a vosotros oye, ¿a mí qué, hermanos? Me oye. Es decir, el pastor solamente es un predicador. ¿La palabra de quién es? De Dios. Es deber escuchar que recibir el mensaje de la predicación es recibir el mensaje que viene de Dios. Como pastor yo voy a ser responsable y entregaré cuentas de cada predicación, pero usted será responsable de cada predicación que escuchó. Jesús le dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando tú dices no creo, no lo recibo, no quiero hacerlo, no estás yendo en contra del predicador o del pastor. Estás rechazando el mensaje de Dios. Estás rechazando al mismo Dios. A mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Palabras profundas de Jesús que hoy deja a nosotros con un mensaje profundo de advertencia. Hoy Dios nos llama a que no seamos indiferentes con las palabras que escuchamos en su palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y encontramos una advertencia más. Un texto muy conocido. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Es decir, Dios estableció que el hombre solo tendrá una oportunidad de aceptarle en esta tierra. Solamente una. Y es mientras vives. Ya después de muerto no hay segundas oportunidades. Por eso el mensaje hoy es tan importante para nosotros. No sabemos si el próximo domingo aquí estaremos los que estamos, si podremos regresar y escuchar un mensaje que nos confronta como el de esta mañana. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué, hermanos? El juicio. Entregaremos cuentas de todo lo que hemos hecho en esta tierra de parte de Dios. Lucas habla de 6 ciudades, y con esto concluimos. En esta mañana Dios no habla de ciudades con la iglesia Elohim, habla de personas, habla de individuos. Y Dios quiere que meditemos por unos segundos en esto, hermanos. Cada uno será responsable de la palabra que escucha. Cada uno. Cada uno seremos responsables de recibir el mensaje que nos anima y nos acerca a Dios. Y cada uno será responsable de rechazar el mensaje de Dios. No rechazamos al que está predicando, rechazamos la palabra de un Dios vivo. Solo tenemos una oportunidad, y es en este tiempo y en esta tierra. Por eso me da mucho gusto cuando usted se esfuerza de venir al templo, porque seguramente tiene que solfear obstáculos, pero es una bendición el que Dios nos recuerde que la oportunidad en esta tierra es muy importante. Aprovechemos la palabra que Dios nos habla. No seamos indiferentes. Cuando Dios nos habla en una área, aceptemos con mansedumbre. Cuando Dios nos advierte en algo, recibamos la palabra con temor y reverencia. Y cuando fallemos al Señor, busquemos su perdón y su misericordia. Y busquemos a Dios hoy, mientras hay esperanza, hermanos.